¿Cómo está? Ven, Camilo, ¿usted qué tal? Bien, gracias. Muy bien. Mañana viernes, doctora. Sí, mañana es viernes. Mañana tenemos clase en el primer periodo. Sí. Bueno, comparto pantalla. No, seguiremos hoy hablando sobre aranceles. Ya citaba algunos de los principales aplicados alrededor del mundo. Y les anticipé que íbamos a hacer un análisis de equilibrio parcial. ¿Sabes? Recapitulando, ¿qué es equilibrio parcial? Alguien que se recuerde, lo mencioné al final de la clase. Y otras cosas que recuerdan, por supuesto, en macroeconomía 2, los que ya la recibieron, sí hicimos énfasis en el análisis de equilibrio parcial. Entonces, esperaría que alguien que haya recibido el curso me responda. ¿Qué nos referimos con equilibrio parcial? ¿No se recuerdan? Yo no me recuerdo, doctora, perdone. ¿Sí? ¿Alguien que se recuerde? ¿Nos regala una pista? Es que lo dije al final, pero vamos a ver, no se preocupe, Camilo. Vamos a ver si alguien más se recuerda. Cristian. Si no estoy mal, un equilibrio parcial es cuando solo vamos a analizar los mercados donde son afectados por cierta, bueno, en este caso sería por cierto arancel. Ah, a ver, gracias, Cristian. ¿Alguien más? Diego. ¿No está Diego? Heidi. ¿No está Heidi tampoco, Josué? O sea, están, pero no están en la clase, o sea, están conectados. ¿Josué? ¿Tampoco? ¿Marjorie? Creo que es el día, doctora. Están ¿Por cansados. qué? ¿Están cansados? Sí, Pero, sí, Marjorie. Perdón, creo que es que sales. no logré escuchar muy bien qué era lo que estaba diciendo o cuál era la pregunta. ¿A qué nos referimos con equilibrio parcial? Antes de entrar en materia, que yo menciono muchas cosas y asumo que se recuerdan, pero quiero estar segura. Entonces, ¿a qué nos referimos con equilibrio parcial? Porque vamos a abordar un análisis de ese tipo en este momento. ¿No se recuerda? No, licenciada. A ver, ¿quién más? Doctora, yo lo busqué. ¿Puedo responder? Vamos a ver si hay alguien más. Deme un segundo. Va. Carlos José. Melvin. No sabría decirle, doctora, disculpe. Gracias, Melvin. William. Buenas noches, doctora. Buenas noches, William. Buenas noches. Si no, ¿Recuerda? tengo entendido cuando acabo de entrar, pero están preguntando sobre qué es el equilibrio parcial de un arancel. Pues según No, eso, no de un arancel. ¿Qué es el equilibrio parcial? ¿A qué nos referimos con un análisis bajo el contexto de equilibrio parcial? si no mal recuerdo, lo que haya leído son cuando están afectos a afectos directamente a un mercado, si no estoy mal. Por ahí va. Gracias, William. ¿Sabdi? Que solo se aplica a las áreas donde está afectando, ¿no? O a los mercados, en un mercado en concreto. Sí, un mercado en concreto. ¿Qué más? Vamos a ver. Josué. Jesse.
o que no sé, alguno de los dos. Buenas noches, doctora. Josué, buenas noches. Yo no me recuerdo, la verdad. Jessy, ¿se recuerda? No. ¿Cuál es la pregunta primero? Perdón, que acabo de entrar. Sí, me di cuenta que acaba de entrar. ¿Qué es el equilibrio parcial? Esa es la pregunta. Si no se recuerda, está bien. Solo estoy testeando. ¿No? Jennifer. Yo tengo, entiendo por parcial porque, bueno, yo entiendo como que no es el pago, el precio total, sino que hay que incluirle más cosas antes de que sea un total, no parcial. Bueno, gracias. Adriana. Buenas noches, doctora. Para mí, el equilibrio parcial es lo que estaba diciendo el compañero William, de que se utiliza solo en un mercado y los demás mercados permanecen constantes. Sí, gracias. Pues precisamente es eso. A ver, sí, ahí está. Lo utilizamos en el contexto de macroeconomía 2. Sé que no todos han recibido el curso, pero lo han visto en cursos previos, porque es un análisis útil cuando se analiza un bien, un mercado, un país, un análisis estático. Y resulta ser adecuado para realizar un análisis en el contexto de una imposición de un arancel en un país con ciertas características. Y en este caso vamos a hacerlo en el análisis de un país pequeño. Es decir, un país que no está en la capacidad de fijar precios a nivel mundial. Eso es relevante para poder entender el ejemplo. Y también en cuanto a la industria que estamos analizando, también es una industria pequeña. Es decir, que este país no puede imponer un precio a nivel internacional ni local, dadas las características de la industria que estamos abordando. Eso es importante. Y ya para entrar en materia, recordemos este punto. Tenemos aquí en el eje horizontal distintas cantidades para el bien X, en el eje vertical distintos niveles de precios. Estamos hablando de un bien, entonces el bien, objeto de estudio es el bien X. Tenemos dos curvas y así terminé la última clase. Les anticipaba que el análisis de equilibrio parcial se refiere justo a esta fotografía, un análisis de oferta y demanda. Entonces vemos ambas curvas, curva azul oferta, curva roja la demanda para este bien. Entonces vemos este punto donde se interceptan ambas curvas. ¿Qué podemos decir sobre este punto? Una intersección de curvas, hablamos de un equilibrio, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir sobre ese punto? ¿A qué se refiere ese equilibrio? El equilibrio entre demanda y oferta. Pero este equilibrio y entre demanda y oferta en este mercado del bien X es en el contexto de ausencia de comercio. ¿Sí? Eso es importante. Este que acabo de pintar por acá. Hasta ahí, pues, hemos visto esas situaciones de autarquía. Y también hemos abordado cierto análisis y teníamos algunos supuestos, ¿verdad? También anteriormente. Pensemos en que lo que estoy pintando ahora, de azul, es un escenario de libre mercado. ¿Qué queremos decir con libre mercado? Cuando se abren las fronteras al comercio, ¿verdad? Ya hicimos cierto análisis sobre las ventajas de comercializar con el resto del mundo, es decir, abrir las fronteras. Vimos que se puede concluir que existen beneficios derivados de esas operaciones entre países, ¿se recuerdan? Entonces, no olvidamos todo lo que hemos abordado. Esto nos va a ayudar a comprender los temas conforme vamos evolucionando
el abordaje del programa del curso. Entonces, con libre comercio, vemos que en este ejemplo tenemos un precio de $1, una unidad monetaria, no importa la unidad que manejen, pero pensamos en $1, ¿verdad? En este contexto, en el libre comercio, y tenemos ahí toda la información suficiente para saber cuánto se produce y cuánto se consume. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuánto se produce en el escenario de libre comercio? 10. 10 unidades del bien X. ¿Y cuántas se consumen? Perdón, se escuchó un poco lejos. ¿Fue usted, Sebastián? No. Sí, licenciada, se demandan 70. Exactamente. ¿Ven? Se demandan 70. Y a los que no les pregunté no es porque me haya olvidado de ustedes, sino porque sé que siempre participan. Entonces, por eso no les pregunté, pero sí los vi. Y sabía que tenían la respuesta, también por eso. Entonces ahí se demandan 70, ahora se consumen 70 unidades. ¿Qué podemos decir sobre este caso? ¿Qué más podemos decir? Exceso de demanda. Entonces, si tenemos un exceso de demanda, ya sabemos que se establecieron relaciones económicas a nivel internacional, independientemente de con qué país. Hemos abordado el análisis de 2 países, estamos enfocados en uno, este es un país pequeño. Entonces, si solo se producen 10, ¿cómo es posible que se consuman 70? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo Importan. Exactamente. Esto que vemos acá son las importaciones, ¿verdad? Eso en un contexto de libre comercio. Pero ahora empecemos a analizar qué ocurre si se impone un arancel. A ver, con arancel. Ya sabemos que podemos aplicar distintos tipos de arancel. Pensemos en un arancel al valor de 100% a las importaciones del bien X, ¿verdad? ¿Cuál sería el primer efecto? Intuitivamente, ¿qué podríamos responder? Se va a demandar menos. No, pero eso no es el primer efecto. ¿Cuál es el primer efecto inmediato? Sube el precio. Sube el precio. Licenciada, solo una consulta. Entonces, ese $1 es el precio internacional. No. Es el precio local. Todavía no estamos hablando del precio internacional. Este es el análisis para este país. Antes de imponer un arancel, tenían un precio de $1. Luego, para proteger la industria de stevia, que es el objetivo de estas políticas, imponen un arancel al valor del 100%, lo que provoca que el precio se duplique, ¿verdad? Pero todavía no estamos hablando del precio internacional. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí, Sebastián? Es que me surge la duda porque como estamos colocando arancel, no entiendo por qué suben los precios locales. No debería subir solo al de los productos que se están importando, o sea, el precio global. Bueno, ¿cuál es la lógica de un arancel a las importaciones? Proteger lo que se está produciendo internamente. Ajá, es decir, que ¿qué restringe
el ingreso de productos del resto del mundo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, entonces se coloca este arancel para minimizar el ingreso de estos productos. Entonces, ¿de qué precio estamos hablando? O sea, suben de precio los bienes locales porque hay menos cantidad de bienes en el mercado, porque se importan menos bienes. Sería esa Es la que, lógica. no, o sea, ¿por qué imponemos un arancel a las importaciones? Primero aterricemos en por qué lo hacemos. Yo, por ejemplo, tenía la idea que era para precisamente hacer más caros los bienes del extranjero y que con eso Ujú. se redujeran las importaciones. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Porque sí, precisamente esa es la lógica. O sea, si se impone un arancel a los productos que vienen del exterior, es porque no queremos que ingresen, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la oferta local? Se incrementa, ¿no? Ujú. Sí, o sea, esto da más oportunidad a que localmente el consumo, ¿qué pasa con el consumo y la producción? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pero quisiera que estuviéramos claros en que este es el escenario para este país, no para el otro país, el que está enviando los productos. No sé si me sigue o todavía no está claro, Sebastián. No, licenciada, la verdad no sé por qué subió el precio local. Bueno, si quiere sigo y regreso a su pregunta. Tal vez ya podemos aterrizar en alguna conclusión, ¿te parece? Está bien, licenciada. Pero sí lo vamos a retomar. ¿Alguien iba a hablar? Sí, doctora. Solo, Venga. solo quería tal vez comentar respecto al aumento de los precios. Más que todo, sería como si se está impidiendo la importación de estos productos. Los productores, en este caso, tenderían como que a fijar sus propios precios por la escasez de este producto. Sí, bueno, lo que pasa es de que si se le coloca un impuesto, que es lo que es un arancel, al producto que entra, se le está sumando ese arancel. ¿Sí? Teníamos un precio de $1, entonces con arancel tenemos uno de $2. Es decir, hay un incremento en el precio. Gráficamente lo vemos de acá, de 1 hacia 2. Es decir, el precio, y lo vamos a ver más adelante, el precio final va a ser igual al precio doméstico más el arancel. ¿Sí? Pensemos en algún ejemplo, pongámosle un nombre al bien X. ¿Qué se les ocurre? Algo que se produzca acá, pensemos en algún ejemplo que se les ocurra a ustedes. Zapatos. No producimos nada, doctora. Bien producimos, Camilo. Sí, producimos, pensemos en calzado. El azúcar le iba a decir. Bueno, sí, también, pero pensemos en el calzado. Me da más margen a poder entrar en más detalle. Zapatos Cobán. Zapatos Cobán, pues pongámosle nombre a los zapatos. Y bueno, ¿qué pasa? Digamos que los zapatos cuestan, pues solo por redondear, cuestan 100 quetzales, par de zapatos. Y creo que aquí es donde viene la confusión. El par de zapatos, si yo lo consigo, quiero comprar en Amazon o en cualquier otro lugar otro par de zapatos, póngale una marca. Aunque no va a ser muy realista, ¿verdad? Pero póngale una marca, Camilo. Vámonos, vas, si quieren. Ok. Pensemos que los dos cuestan 100 quetzales. Entonces ustedes saben, y bueno, aquí pues voy a flexibilizar un poco el análisis de que sabemos que la calidad del zapato Bass puede ser mejor, ¿verdad? Podría. Pensemos en que así es.
Entonces, ustedes van a preferir comprar los zapatos Vans, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, doctora. En teoría sí. Ujú. En teoría, ¿por qué me dicen teoría? Los zapatos Cobán son muy buenos. Sí, bueno, pues, por eso estamos hablando de calidades similares, ¿verdad? Ahí compro mis zapatos de montaña. Entonces, sí duran. Bueno, pero sí, y tienes razón, Camilo, porque estamos hablando de un bien con las mismas características, ¿verdad? Estamos hablando de un bien con las mismas características. Si se le impone un impuesto de 100%, ¿qué pasaría? Si yo quiero importar ese producto, ¿a cuánto me sale ahora? A 200 quetzales los vas. A 200 quetzales, ajá. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Que por ahí viene lo que dice Sebastián, que si este es el... y puede ser que tenga razón. ¿Qué piensan? Y me gusta que tengan este tipo de preguntas porque cuando se me quedan muy callados, me la ponen muy fácil y yo sigo avanzando. Mi lógica me dice que ya que hay menos zapatos Vans, ya que la gente compra más zapatos Cobán, se van a importar menos. Y entonces el precio de los zapatos locales va a subir de precio, ya que hay la misma cantidad de demanda, pero menor oferta, Ujú. pensaría yo. Sebastián, miren, esta línea azul, la punteada que dibujé, porque solo pinté de forma continua las importaciones, esta tiene un nombre, se conoce como curva de oferta extranjera de libre comercio, ¿sí? Se le conoce. Y sí, es que implícitamente sí tenemos el análisis de dos países, Sebastián. Aquí estamos enfocados en el país pequeño, pero estamos ilustrando el país pequeño. Implícitamente sí estamos hablando de dos países porque hay comercio, ¿sí? No sé si me explico, Sebastián. Sí, licenciado. Entonces, implícitamente sí, o sea, usted tiene razón. O sea, y me gusta que ya esté pensando en el otro país, porque esa es precisamente la intuición. Pero estamos enfocados en los efectos locales, ¿sí? Entonces, no sé si ahora se visualiza de mejor forma el escenario, Sebastián. Sí, licenciado, ya quedó un poquito más claro con Sí. con el ejemplo. ¿Qué manda? Que sí, ya quedó un poquito más claro con No, sí, pero por ahí va el análisis, o sea, me parece excelente la pregunta. Entonces, y justamente entonces vemos que el precio, porque Camilo lo ilustraba, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, el precio va a incrementarse, ¿sí? Pasa de 1 a 2, ¿verdad? Doctora dijo curva de oferta. Curva de oferta extranjera. Gracias. En el contexto de libre comercio, ¿verdad? Que es la azul, estaba hablando del azul. Sí. Y ahora voy a dibujar una roja. Yo creo que y vamos a ir aclarando algunos puntos. Ay, me pasé, no la dibujé muy bien, ahí está. Si se impone el arancel, entonces decimos que el precio aumenta de 1 a 2, ¿verdad? Es esta línea discontinua roja. Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? ¿Qué pasa con la producción? Aumenta la producción y se reduce la cantidad de importación. ¿En cuánto aumenta la producción? ¿O a cuánto? Subió en 10 unidades, subió a 20. Entonces llegó a 20 unidades de X. En cuanto al consumo, ¿qué pasó con el consumo? Se redujo Se redujo. ¿Y en cuánto quedó el consumo ahora? 50 unidades. En 50, exacto. 50 unidades de X. ¿Y qué pasó con el comercio? Doctora, ¿significa que subió de la producción Uh-huh. Para cubrir lo que no entra del extranjero?
O sea, la producción sube porque sube el precio. Ah, ok. No es para cubrir de que faltan zapatos. Es que no se llega a los 70. Vean qué pasó con el consumo. Me dijeron que se redujo a 50, ¿verdad? No se llega a los 70. Ajá. ¿Y por qué se redujo? Por el precio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó con el comercio? Pero el comercio, no. Sí, el comercio. ¿Qué pasó con el comercio? Doctora, el comercio sería la línea punteada roja, ¿verdad? Sería esta diferencia entre lo que se produce y se consume. No hablamos de comercio, hablamos de exportaciones o importaciones, ¿verdad? ¿Qué pasó con el comercio? O sea, con las importaciones. Redujeron. ¿Se redujeron en cuánto? ¿A cuánto ascienden ahora las importaciones? En 30. 30, ¿verdad? ¿O estoy mal yo? Sí, son 30. Y tenemos la nueva curva de oferta extranjera con arancel, que es esta curva horizontal discontinua. Solo pinté el lado, la parte de las importaciones para ilustrar cómo van cambiando las importaciones, ¿sí? Y además tenemos ahora, en el contexto de aplicación de aranceles, sabemos que los aranceles representan un ingreso para el gobierno. Entonces, ¿qué pasa con esos ingresos? Antes no los teníamos, ¿verdad? Porque era libre mercado. ¿Qué pasa ahora con los ingresos para el gobierno? Aparecen los ingresos para el gobierno y ¿a cuánto ascienden? ¿Por qué ascienden si se está consumiendo menos por el mayor precio? No, los ingresos para el gobierno provienen de la aplicación de ese arancel. ¿A cuánto ascienden? O sea, ascienden de que en cuánto se ubican, porque antes no teníamos aranceles, en libre comercio no teníamos aranceles, es decir, surge este ingreso, es nuevo para el gobierno. ¿Equivalente a cuánto? Aquí no se toma en cuenta los impuestos. El impuesto es el arancel. Sí, no se toma en cuenta los impuestos del consumo interno. No, solo estamos analizando, por eso, y justamente por eso es equilibrio parcial, no se toma en cuenta otras variables. Ok, gracias. Ceteris paribus es la clave del equilibrio parcial. Ok, gracias. Entonces, ¿a cuánto equivale? Cuando le dije asciende, Camilo, yo creo que usted pensó que aumentaban, ¿verdad? Pero me refería en cuánto se ubican. Perdón, corrijo, en cuánto se ubican los ingresos para el gobierno. Sería $1 por importación. Serían 30. Exactamente, serían $30, ¿verdad? Esto que escribí acá son los efectos de la aplicación del arancel al valor en el 100% a las importaciones del bien hecho, ¿sí? ¿Sí? Pero pensemos en estas curvas, la roja y la azul discontinua, que dibuje las horizontales. ¿Qué podemos decir en cuanto a su elasticidad? ¿Qué podemos decir? De las que tengo marcadas con las flechitas. Esta y la azul. ¿Cómo son en cuanto a su elasticidad? ¿Ideas? Son perfectamente elásticas. Sí, infinitamente elásticas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos referimos con una elasticidad? A ver si se recuerdan de micro. Algunos están recibiendo micro. Que es igual a 1. Pero ¿qué nos dice con respecto a su comportamiento? Que se mantiene constante. Pero en cuanto, bueno, ¿qué es una elasticidad?
Licenciada, solo una pregunta. ¿Estas flechas respecto a qué? Porque eso me sirve para el análisis, pero no entendí respecto a qué cambian. No, estas curvas, las que señalé con la flecha, o sea, esta y esta. Ahí me dijo Cristian, creo que fue, que son perfectamente elásticas, ¿verdad? Sí, porque van a variar, ¿qué? Una pequeña variación en la variable que no sé cuál es, va a generar una gran variación que tiende a infinito en el precio, entiendo, ¿verdad? Ajá. O sea, estas son infinitamente elásticas, ¿verdad? Y con respecto a qué dice Sebastián, ¿qué estamos analizando? ¿Qué dicen los demás? ¿Al arancel? Sí, es decir que el precio va a responder ¿en qué medida a la imposición del arancel? ¿En qué medida responde? ¿Cómo medida? No entiendo lo de en qué ¿En qué magnitud? ¿En qué magnitud? ¿Porcentual? No sé si esa es la que pregunta. Se va a decir que una elasticidad nos dice el grado de respuesta, ¿verdad? De cambios en una variable. Entonces, ante cambios en el precio, dado el arancel, y aquí estamos analizando las variables de consumo y producción, van a responder en qué magnitud. ¿En qué magnitud responden? Ya dijimos que bueno, en este caso sí, ¿verdad? Porque es del 100%, es decir, el grado de respuesta es significativo, ¿verdad? Hay una respuesta, ¿sí? ¿Y de qué depende los efectos de la imposición de los aranceles en este caso? Va a depender de la elasticidad de ambas curvas, la de oferta y la de demanda, es decir, esta y esta. Sí, de eso depende. No sé si me explico. Entonces, en la medida en que estas dos curvas que pinté para diferenciarla de las otras, quería haberlas pintado de otro color para no confundirlos, pero ya las dibujé, oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, en la medida en que estas sean más elásticas, mayor va a ser el efecto sobre producción y consumo, ¿sí? Doctora, perdone que dice debajo de precio, incremento de precio $2 en el cuadro derecho. Producción. Gracias. Sí, ¿me siguieron con lo de la elasticidad? Doctora, eso es lo que está mencionando ahorita, es la magnitud en que responde el precio, ¿no? Es decir, ¿de qué dependen los efectos del arancel? De la elasticidad de estas dos curvas, la de oferta o X y la de la demanda de X, ¿sí? En los libros pueden encontrar esta como SX también. Es lo mismo. Esto ya las han visto antes. Entonces va a depender de la elasticidad de esas dos curvas, ¿sí? Entonces, en la medida en que estas dos curvas sean más elásticas, mayor va a ser el efecto del arancel. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, creo que ahí sí están claros. Doctora, ¿cómo identifico en la gráfica que son perfectamente elásticas? Las pendientes. Las pendientes. Eso no lo han visto en macro 3 todavía. No creo, no? pero no. Porque me dicen no creo, no está muy seguro. No estoy seguro. O sea, me recuerdo las elasticidades, por ejemplo, de las funciones de producción, que van desde -1 hasta 1, que usted mencionaba micro. Sí, Eso es lo que yo recuerdo, pero no sé cómo identificar en las curvas que es elástica. Cristian, ¿cómo identificó usted las curvas discontinuas que eran perfectamente elásticas o infinitamente elásticas en este caso?
Pues como usted lo mencionaba, la pendiente o la curva de inclinación, como esta es una línea directamente es horizontal, entonces la pendiente es la misma, o sea, es constante, es infinita. Ujú. Es que por eso los resultados lo han visto en macro 3 porque lo tienen que ver cuando vean la movilidad de capitales. Ahí se hace un No, no hemos análisis. llegado a eso. Todavía no. No. Pero, Van o atrasados. sea, sí, hoy el leak dijo que íbamos atrasados. Pero si es una línea horizontal, no tiene pendiente. La pendiente es 0, ¿no? Ajá. ¿Qué me dicen los demás? Sí. No, licencia, la pendiente es 0 cuando la línea es vertical, porque ahí no hay cambios, o sea, el cambio es en X, no hay, siempre va a ser el mismo. Pero si es horizontal, el cambio va a ser siempre el mismo, o sea, va a ser constante. Elio, te estaba hablando. Es así, solo que es inverso. Cuando la pendiente es horizontal, es 0. Y cuando la pendiente es vertical, es donde indica que la pendiente tiende al infinito. ¿Sí? Sebastián. Sí, licenciada, yo de hecho tenía esta duda también en macro. Y investigando me di cuenta que, así como dice Helio, cuando es así horizontal es porque la pendiente tiene infinito. Lo vimos con los precios Son los relativos, ¿se de las- recuerdan? Ajá, vimos la inclinación hablando de las pendientes. Vimos cuando hablábamos de los precios relativos, hablamos de esas curvas de precios relativos, cuándo era mayor, cuándo era menor. Entonces, a medida que se vuelve más plana, ¿a dónde se acerca? A 0. Sí, pero sí, y Elio y Sebastián, ¿qué me dicen? Es que matemáticamente es 0, pero ya haciendo la derivada, digamos, si no estoy mal, era porque estaba inversa las variables acá, entonces cuando está así horizontal, realmente la pendiente es infinito, que sería la elasticidad, pero matemáticamente va a ser 0. Sí, exactamente. No, y eso, si no lo tienen claro, hagan lo que hizo Sebastián, porque eso sí les sirve para macro 3, cuando vean la movilidad de capitales. Si vimos los valores de la pendiente cuando estábamos analizando los precios relativos de los bienes en el contexto de Hedge Rolling. Entonces ahí vimos, y tenganlo presente porque es bastante intuitivo y hablar de elasticidades también está relacionado con este tema. Entonces sí, tenganlo presente. Pero sí, no sé si ahora ya le quedó claro, Camilo. Y no se lo memorice, o sea, hay que tener presente por qué. Porque puede presentarnos un caso, puede presentársenos un caso de una forma o de otra, ¿verdad? ¿Sí? No me quedó claro, pero voy a investigar al respecto y así voy a aprender. Es que Sebastián lo dijo, también Helio lo dijo por ahí. Entonces, sí, estamos hablando de elasticidades, dependientes. Entonces, y una parte bastante micro, que es la primera parte del curso, es bastante micro, aunque estamos hablando de comercio. ¿Por qué? ¿Y por qué es micro? Porque estamos hablando de los efectos, en este caso, en un país pequeño, ¿verdad? Y una industria. Por eso estamos llegando al nivel micro. A nivel macro analizamos el país en sí, ¿verdad? No solo un bien. ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, repásalo y si no, mañana lo vemos. Va, muchas gracias. Pero es que si no está claro, lo vamos a confundir más, creo yo. ¿Verdad? Sí entendí lo que dijo Cristian, de que ya que es horizontal, es infinitamente elástica. Entendí eso, pero no logro darle la lógica. Es que primero empezamos porque es una elasticidad, por eso empecé preguntando eso, ¿qué es una elasticidad? Y nos da el grado de respuesta, ¿verdad? Depende qué variables estemos analizando, como lo decía Sebastián, él decía aquí, no sé de qué estamos hablando, pero es necesario tener en cuenta el análisis que estamos haciendo aquí, es los efectos derivados de un arancel sobre variables importantes como en este caso producción y consumo. Y vemos que por ahí van apareciendo también importaciones, los ingresos por el gobierno, etcétera. Pero todo se deriva de la aplicación del arancel y les decía, bueno,
Entonces, ¿de qué dependen los efectos del arancel? Dependen de la elasticidad de esas dos curvas que utilizamos para cualquier mercado, de oferta y demanda, ¿verdad? A medida que son más elásticas, pues los efectos van a ser mayores. Los efectos derivados de la imposición de ese arancel. ¿Y sobre qué variables? Sobre las que estamos analizando. Producción y demanda. ¿Sí? Y vamos a ver por qué, porque ahorita vamos a aterrizar vamos a separar el análisis del consumidor y del productor. Veámoslo por el lado del consumidor, esperaría que así quede un poco más claro. Desde la perspectiva del consumidor, ¿verdad? Si analizamos desde la perspectiva del consumidor, estamos hablando de un análisis por el lado de la demanda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí. Entonces, ¿qué es el excedente? O superávit. Lo encuentran de ambas formas en la literatura. Esto se los voy a agregar, se los voy a typear para que, por si no lo entienden a mi letra. Esto va a representar una diferencia entre, y ahora voy a explicar por qué, entre lo que los consumidores estarían dispuestos a pagar por cada unidad del bien o producto. Estamos hablando de X, ¿verdad? Y lo que realmente pagan por esa unidad. Y ahora entendamos a qué nos referimos con esto. Vean el punto, voy a marcar aquí un punto. En el punto E, vemos que a un precio de $3 se consumen ¿cuántas unidades? ¿30 unidades? Sí, es decir que en este caso que estoy mencionando, para la unidad número 30, el bien X, ¿cuánto están dispuestos a pagar los consumidores? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? 3. 3, exactamente. Veamos este punto. En ese punto, por la unidad 50, ¿cuánto están dispuestos a pagar los consumidores? Por la unidad 50, ¿cuánto están dispuestos a pagar? 2. Exactamente 2. Entonces, esa es la lógica de qué es lo que están dispuestos a pagar los consumidores, ¿verdad? Para entender un poco y aterrizar en el excedente del consumidor. Entonces, regresamos al análisis del libre mercado. ¿Sí? Vemos que dijimos que por la unidad número 30, ¿hasta cuánto están dispuestos a pagar? Repitiendo. ¿Hasta cuánto están dispuestos a pagar? 3. 3, exactamente. Pero estamos hablando de libre mercado. ¿Cuánto pagan en realidad? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan en libre mercado? Tenemos en pantalla. 1, ¿verdad? Entonces, esta diferencia podríamos llamarle excedente. En este ejemplo, ¿verdad? Para que
para entender un poco. Esto es libre mercado, pensemos con arancel. Con arancel. Tenemos un precio original de $1, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va a ser igual el precio ya con arancel? ¿A qué va a ser igual? A ese dólar más el arancel es igual entonces a 2, decíamos, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, ahora Sí. recordando un poco la idea de cómo medir. Aquí dejémosle un 4.5, 4.50 a ese precio hasta donde llega la curva de demanda. Entonces, la idea o cómo se puede realizar esta medición en este caso, que me voy a enfocar en este caso gráfico. Ya para el laboratorio, que vamos a hacer un laboratorio sobre este tema, ya que el examen ya viene, entonces es necesario practicar un poco. Ahí ya vienen otros escenarios. Entonces, repitiendo, reiterando, los laboratorios van a completar o a complementar este análisis. Aquí se deja la intuición, pero teniendo la idea, es posible llegar más allá y aplicarlo, ¿verdad? Entonces, pensemos en cómo obtener el excedente del consumidor. Dámosle excedente del consumidor sin arancel, llamémosle F. Va a ser igual, aquí la clave es, ¿cómo determinamos el área de un triángulo? Altura por base. Le falta algo, ajá, altura por base. Base Que me por dijo la del altura natural. cuadrado. Exacto, usted, Camilo me dijo la del cuadrado y dividido entre 2, como dice Sebastián, ya tenemos la del... Pensé que alguien me hablaba, ¿no? Ya obtenemos la del triángulo. Camilo, ¿por qué se rió? Porque me dio risa que me confundí. Ah, bueno, no te da pena. Queremos determinar esta área. Aquí es bastante sencillo. Esa es el área que queremos determinar porque estamos hablando de... Voy a pintarlo en azul para dejar todo en azul el escenario de libre mercado. Entonces, si ya sabemos que es base por altura, ¿cuál es la base? Operaciones sencillas. ¿Cuál es la base de este triángulo? 70. 70, excelente. Altura. 4.3. Fíjense que, sí, exacto, por ahí, Jessy. Ajá. Cabal, hay que restarle el 1 que no está contando. Exacto, ajá, sí, porque es libre mercado, no estamos tomando esta parte no la estamos tomando. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es? 3.5, ¿verdad? Sí, 3.5. Esto dividido 2 da igual a... Es igual a... Me quedó 128.5. Ahora determinemos el excedente del consumidor con arancel, llamémosle S' para diferenciarlo. Estamos buscando esta parte. Esto. Base, ¿cuál sería la base? $50. 50 y la altura. $2.5. Exacto, dividido 2 es igual a 72.50 tengo yo. No sé si les quedó igual. Me imagino que sí, son operaciones sencillas. Entonces,
si decimos que es la diferencia, ¿verdad? Entonces tenemos que restar el excedente del consumidor en libre mercado menos lo que obtuvimos con el excedente del consumidor con el arancel. Tenemos entonces 122.5 menos 62.50 es igual a 60, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué representa ese 60? ¿Qué representa el 60? No sé el área entre el 2 y el 1, pero no sé qué Ujú. significa económicamente. Económicamente nos dice que el consumo disminuyó en esa magnitud. ¿Sí? O sea, nos dice precisamente esto. Como estamos calculando las diferencias entre lo que están dispuestos a pagar y lo que realmente pagan los consumidores, ese 60 es precisamente esa diferencia, entonces es el efecto sobre el consumo. ¿Sí? ¿Me explico, Sebastián? Sí, licenciado. Y en este caso se podrían utilizar las integrales, ¿verdad? Voy a eso. Así que, exacta, excelente, Sebastián. Entonces, aquí lo estoy explicando de una forma gráfica, pero resulta que determinarlo, pues no es tan sencillo si tenemos otro tipo de información aquí, porque, como les decía, me interesaba primero la intuición, ya después apliquémoslo. Para obtener el excedente del consumidor, podemos recurrir al análisis de integrales o a la utilización de integrales, una integral definida que va a ir de 0 a Q, que representa la cantidad, ¿verdad? Tenemos aquí una función de demanda para ese bien y le restamos. Esto también se las voy a escribir porque quiero que lo tengan presente. El resultado del producto entre las cantidades por su precio de este bien X. Así es como se puede determinar el excedente del consumidor, dependiendo de la información que tengamos, ¿verdad? Primero lo hice gráficamente. Esto sea para aplicación, para el laboratorio. ¿Sí? A eso iba, ¿verdad, Sebastián? Usted ya lo había visto. No, el laboratorio todavía no. No, ese no lo he colgado, solo colgué, no lo he colgado porque no habíamos terminado. O sea, ya había visto que se puede obtener así el excedente del consumidor. Sí lo vimos en mate aplicada 2, creo. Y aparte, Bueno. para encontrar eso utilizan las integrales. Exacto. Entonces, excelente que lo tengan presente, pero para los que no lo tienen tan presente, voy a colgarles más tarde un resumen de las principales reglas de integración. Esto puede ser tan complejo como uno quiera, no vamos a complicarnos aquí la existencia. No quiero que se me asusten, pero sí me interesa que utilicemos las herramientas adquiridas en otros cursos. Y si ya lo vieron en matemática aplicados, excelente. Cuando yo recibí clases no lo vi, nunca recibí integrales, pero esto lo vieron con el licenciado Rubelio, ¿no? Sí, licenciado, que nos acordemos es otra cosa. Pero bueno, ahora eso es lo bonito de la economía, podemos aplicar todo lo aprendido, no acumulando. Entonces, esto nos puede llevar a conclusiones más precisas sobre nuestro análisis. Y si no se recuerdan, no esperen tanto, no va a ser tan complejo. Entonces, los voy a decepcionar para los que esperan integrales complejas. Entonces, la idea es que el grupo como tal pueda saber que se aplica este tipo de herramientas. Ya para econometría ustedes pueden divertirse con otro tipo de análisis. Bueno, ahora veamos, ya vimos la perspectiva del consumidor. Veamos la perspectiva del productor, es decir, desde la oferta, ¿verdad? Del lado de la oferta. Y vemos aquí, debido a esa razón, solo la curva de oferta. Mismos datos que traemos de acá. Digo el mismo ejemplo. Entonces, recordando
El libre mercado. Decimos que el libre mercado tenemos un precio de ¿cuánto? 1. 1, exactamente. Con arancel. 2. Tenemos un precio 2, que es este de acá. Les pongo las flechitas porque estoy usando el mismo color en cada escenario para que me sigan de mejor forma. Veamos la producción. En libre mercado, ¿de cuánto es la producción? ¿De cuánto es la producción en libre mercado? 20. No, libre No, 10, mercado. perdón. 10 unidades de X con arancel. 20. Ahora sí son 20. Entonces, estamos hablando del productor, no perdamos de vista. El ingreso para el productor en el escenario libre mercado, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería? De 10. Sería de $10, ¿verdad? Que resulta de la multiplicación entre las cantidades producidas por su precio. Y en el caso del arancel, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Serían 40. Exactamente, 40. Que resulta de multiplicar 20 cantidades de X por $2, ¿verdad? Entonces, con ¿Este es arancel, productor local o sí, es productor extranjero? que ahí viene lo mismo que decía Sebastián, que tenemos graficado acá. Aquí no tenemos graficado nada del otro país. Ok. Hemos Gracias. graficado solo este país pequeño, y esta industria pequeña. ¿Sí? Sí. Después vamos a hablar del otro país, porque sí, implícitamente lo podemos ver acá, porque estamos hablando sobre todo en el escenario, estos dos que tenemos acá, el azul y el rojo, donde hay comercio, ¿verdad? Entonces está implícito el análisis del otro país. Pero vamos a enfocarnos en el otro país, ya no faltará mucho para eso. Entonces, en las siguientes clases. Entonces, con arancel teníamos un ingreso de 40. Con libre mercado de 10. Esta diferencia de $30 es el impacto en el ingreso o renta. Es decir, el impacto para el productor. Gráficamente podemos ver acá el excedente del productor. A ver si ustedes me hacen alguna pregunta que no me hicieron en el grupo anterior. Como ya no quedaba tiempo, no insistí mucho, pero a ver si ustedes me la hacen. Démosle P al excedente del productor. Es fácil determinar esa área. ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? Tenemos los datos ahí para hacerlo. Pero eso no es un cuadro ni un rectángulo, sería de medir el cuadrado y después el triángulo, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto nos queda? Bueno. 205 me quedó a mí. No, pero solo el área que pinté de amarillo. Solo esta. Sí, es que asumí que la línea esta era una función de identidad. Entonces calculé el lado. ¿Les cuento eso? Es más sencillo de lo que usted piensa. O de lo que usted dijo.
¿Cuánto representa el área amarilla? 1,5. 1,5. Tenemos precios por cantidad. Pues, ¿por qué me dice 1,5? O sea, sí tiene los números, pero no sé dónde colocó el punto. Tenemos un cuadrado ahí, primero ahí, así lo dijo Camilo, ¿verdad? Tenemos un cuadradito aquí, ¿verdad? Pequeñito. ¿Cuánto es ese cuadrado? Ya del triángulo. ¿Cuánto es ese cuadrado? Mide 1 por 1. Es que aquí es un 10. Sí, por eso usted le colocó el punto y se lo corrió. Son 10 unidades. Y es lo que de los datos que hemos anotado acá, ¿verdad? 10. Tiene un área de 15, entonces. Exactamente. Esto es igual a Por eso 15. preguntaba que de dónde saqué el punto. Sí, es porque le quitó el 0, ¿verdad? Hizo 1 por 1. Sí, no, son 10 unidades, es lo que tenemos acá, seguimos el mismo ejemplo. Sebastián, ¿todo bien ahí? Sí, licenciado. Es el excedente del productor. Como lo podemos encontrar también con integrales. Sería igual a el precio por las cantidades menos una integral que va de 0 a las cantidades por la función, bueno, aquí incluiríamos la función de oferta o X o S de X, le quieren llamar S. Así encontraríamos el excedente del productor. Esos ejercicios son más laboriosos. ¿Dudas, comentarios ahí? ¿Todo bien? Está bien. No me hicieron la pregunta que esperaba, entonces mañana yo voy a... La decepcionamos. Yo pensé que ustedes sí lo iban a hacer. No me decepciona, me imagino que todavía lo están visualizando aquí. Pero mañana yo lo comparto ya que están juntos los dos salones. Mañana recibiríamos clases en el primer periodo, como todos los viernes. Si no tienen dudas o comentarios, lo dejo aquí hoy. ¿No? Licenciado, yo tengo una duda, pero respecto al laboratorio. Sí, ¿No hay la dígame. forma de hacer el problema 3? El problema 3 es el donde le doy los valores de W y R. Yo intenté hacerlo mediante las ecuaciones estas de producción, pero no le hallé la forma. Es que ahí es más analítico, fíjese, déjeme ubicarlo. Porque luego gráficamente podría decir que R va a ser 3 y el otro va a ser 3 medios. Pero como no está a escala. Permítame ubicarlo. Sí, es el donde le doy el valor de 3 y luego hay que incluir el valor de los otros dos. Sí. Sí, la clave aquí está en los coeficientes. ¿Usó esos coeficientes? ¿Coeficientes de qué? Es que tiene dos funciones, ¿verdad? Sí. ¿Esas las utilizó? La de para X y para Y. Pues intenté hacerlo mediante los parámetros estos alfa y beta. Exacto. Que indican la participación de los insumos. Pero ahí sí que discutiendo con la IA, con el ChatGPT. No sé si esté correcto, pero por ejemplo, me dice que el capital va a participar en X en el 50% de la producción. Pero yo le decía... Sí, yo le decía que eso, y también me podría indicar más o menos la productividad marginal. Pero yo le comentaba a la IA que
podría ser que esa participación se debiera, digamos, esa mayor participación se debiera a que la productividad marginal fuese mayor, pero que la relación KL fuese menor. Pero O sea, justo por ahí va por la relación KL. Bueno, como es una pregunta importante, si quiere la veo con los dos grupos. De todos modos, esto se va a resolver, lo vamos a resolver el martes. De hecho, yo se los dejé para que fuera más analítico, ¿verdad? Pero si quiere, ¿le parece? Lo vemos mañana con los dos grupos, porque no sé si ellos también tienen, puede ser que tengan dudas, tal vez ni lo hayan empezado. Y qué bueno que usted va por el 3, porque pronto voy a colgar el siguiente. Que posiblemente se tengan que entregar el mismo día, porque el examen ya es el 19. Entonces no nos deja mucho margen para poder resolver, ¿verdad? El 19 y el martes previo no tenemos clase porque tienen examen de macro 3. O sea, semanas de exámenes, ¿verdad? Solo tenemos la otra. El martes se va a resolver el laboratorio este. Pero lo vemos mañana, Sebastián, si le parece, para que los dos grupos puedan tener esa información y tal vez así tener más luces sobre por dónde ir. ¿está bien, licenciado? Pero Sí qué está bueno que ya va relacionado con terminando. eso, ¿verdad? Ah, Con sí, la sí, participación del capital por de trabajo. supuesto, sí, por supuesto, porque ahí vemos las dos funciones una para X y otra para Y. Entonces, toda la información que se coloca es relevante para poder resolver los ejercicios y ya ven que la IA no puede resolvernos todo, sobre todo estos casos analíticos, ¿verdad? Pero, y eso que Sebastián sí sabe lo que está preguntando. Resulta que a veces muchas personas esperan que se les resuelva cualquier duda, pero no plantean bien la pregunta, ¿verdad? Lo cual no es su caso, pero sí debe ser por la forma en que se aborda. Pero veámoslo mañana. Está bien, licenciada, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, mañana vemos esto después de la clase. O tal vez al inicio, porque no, mejor al inicio para que podamos utilizar lo que resta para la clase. ¿A qué hora empezamos? ¿A las 6? Ah, ok. Que Muchas nadie se gracias. conecta antes, solo una persona se me conecta siempre antes de las 6. Aparte del licenciado Ortiz, por supuesto. Así es, iba a decir que y esa persona soy yo. Ajá, no. No, aparte estaba Oscar hoy antes. Bueno, entonces los veo mañana. Feliz noche, doctora. Feliz noche a todos, Descanse. descansen. Ustedes también. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, doctora. Feliz noche. Feliz noche, Alicia.